El cálculo diferencial es una poderosa herramienta matemática para analizar el cambio en las cosas. Las asas de esa herramienta son algunas reglas sencillas para calcular derivadas. Alrededor de 600 años antes de Cristo, alguien descubrió que para obtener agradables acordes en un instrumento de cuerda, el largo de esas cuerdas tenía que estar en relación de números sencillos, como por ejemplo de 1 a 2, 2 a 3, etc. Eso se llama armonía pitagórica. Y fue un descubrimiento importante porque esta era la primera vez que se relacionaban entre sí las matemáticas y el mundo físico. Desgraciadamente, esa relación se olvidó y hubo que descubrirla de nuevo muy lentamente y con grandes dificultades. Unos 1000 años después, fue Galileo Galilei quien lo comprendió. Deseo leerles algo que Galileo escribió. Este libro, publicado en Roma, el año 1623, se llama Il Saggiatore, traducido generalmente por el ensayador, pero yo prefiero traducirlo más bien por el experimentador, porque me parece que es lo que más se aproxima a lo que Galileo tenía en mente. Galileo tenía la fea costumbre de escribir sus famosas notas en italiano. Yo se las iré traduciendo, no se preocupen. Dijo: el verdadero conocimiento está escrito en un enorme libro, abierto continuamente ante nuestros ojos. Me refiero al universo. Pero uno no puede entenderlo. Uno debe aprender la lengua y a reconocer los caracteres para poder entender el lenguaje en el que está escrito. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Luego, nosotros ahora, para poder leer el libro del universo, tenemos primero que aprender los símbolos y el vocabulario del lenguaje matemático. Es un lenguaje de la precisión, de la poesía e incluso de la música. Desde hace ya muchos años, los físicos utilizan el lenguaje de las matemáticas y los músicos, aproximadamente, desde 600 años antes de Cristo, también se sirven de él. Como en casi todas las lenguas, incluida la música, las matemáticas tienen su vocabulario propio, sus propias reglas y símbolos, su precisión y elegancia, su poesía y su historia. Y una parte de esa historia fue Galileo Galilei, que tuvo algo de inconformista, un rasgo que heredó de su padre Vincenzo, que fue un gran músico. Musicalmente, Vincenzo se había negado a sujetarse a las formas tradicionales. Postura esta que llegaría a ser la marca de la familia. Vincenzo escribió un libro en el que se oponía a la utilización de la armonía pitagórica, como acostumbraban a hacer sus contemporáneos en música. Él consideraba los antiguos acordes griegos demasiado simples para las complejas estructuras musicales del Renacimiento italiano. Más tarde, de tal palo, tal astilla, Galileo consideró que las matemáticas griegas eran demasiado sencillas para poder expresar sus ideas. Y creó la cinemática, una rama de la mecánica que trata del movimiento en abstracto. Y la correcta expresión de cualquier idea abstracta requiere un lenguaje adecuado, conceptos y símbolos que den a una idea su significado y valor. A pesar de ser muy avanzada la nueva ciencia del movimiento de Galileo, sus raíces estaban todavía en el terreno donde acostumbraba moverse el antiguo intelecto griego. Y era algo enteramente nuevo lo que tenía que florecer en el campo de la matemática y de la ciencia. Los eruditos necesitaban un lenguaje más sofisticado que el que se hablaba desde Arquímedes y Euclides. En otras palabras, después de Galileo, la física necesitaba un lenguaje más avanzado. Aproximadamente 25 años después de su muerte, se descubriría por fin ese famoso lenguaje y comenzaría a utilizarse a partir de entonces. Se llamaría cálculo diferencial. El cálculo diferencial es muy potente y, como en cualquier lenguaje, su poder deriva de la idea que le sustenta
la derivada. La derivada es para la cinemática lo que las ruedas son para un viaje. Un medio sencillo, pero muy eficaz, para poder obtener una perspectiva completa de lo que es una derivada. Nada mejor que un poco de ejercicio. La derivada no solo se aplica a un cuerpo moviéndose horizontalmente, ni por eso, ni solo a un cuerpo moviéndose verticalmente hacia arriba o hacia abajo, o como sea. La derivada es el ritmo de cambio de cualquier función en un determinado punto e instante. Como ya se explicó al hablar de la ley de caída de los cuerpos de Galileo, la velocidad es la derivada de la distancia, pero es también algo más. Una derivada puede representar el ritmo de cambio de cualquier cosa. Por ejemplo, la densidad de población de los delfines en relación con el aumento o disminución de temperatura del agua, o el ritmo de cambio de volumen de un globo respecto al área de su superficie, o el ritmo de cambio del precio de una pizza con respecto a su tamaño. Como se ve, el concepto de derivada está por todas partes, pero el proceso mecánico de la derivada, el cálculo diferencial, necesita un enfoque práctico para que el concepto se imponga. En definitiva, sin las reglas de diferenciación, el concepto de derivada se nos puede hacer una montaña. A la larga, es una ayuda a incluir algunas definiciones recogidas por el camino. Por eso, antes de que sea demasiado tarde para volver atrás, consideren lo empinado. En un plano inclinado, lo empinado es la relación entre el cambio en la altura y el cambio en la distancia horizontal. Esta relación, un número, recibe el nombre de pendiente. Por ejemplo, supongamos que la altura de una cuesta aumenta 15 metros cada 100 metros. El ciclista se mueve 15 metros hacia arriba y 100 metros en horizontal. La pendiente es de 0,15. Cuanto mayor es la pendiente, llegar hasta arriba es toda una proeza. Si es casi cero, es un paseo. Y cuando la pendiente es negativa, es cuesta abajo. Aunque se pueda caminar fácilmente por ellas, las matemáticas tienen sus picos y valles, y nadie sabe quién fue el primero que preguntó cuál era la mejor manera para ir de acá para allá. La respuesta en términos algebraicos fue dada por un matemático francés llamado Fermat. En 1629 se le ocurrió la idea de hallar la recta tangente en un punto arbitrario de una curva. En 1638, Fermat compartió su descubrimiento con su compatriota René Descartes, que tenía su propio método para hallar tangentes a curvas algebraicas. Muchas de estas ideas matemáticas, sobre todo las de Fermat, fueron desarrolladas posteriormente por Wilhelm Leibniz e Isaac Newton, según un método general y sistemático de análisis matemático, el cálculo diferencial. Dejando la historia de lado, al menos por el momento, quedan algunas preguntas oportunas. Por ejemplo, en una curva que cambie suavemente, hay una pendiente que cambia constantemente. ¿Cómo se puede calcular, en el lenguaje de hoy, la pendiente en un punto dado? Para determinar la pendiente en un punto particular, por ejemplo aquí, simplemente se toma otro punto de la cuesta, no importa dónde.
Después se traza una línea recta que se llama cuerda, que una esos dos puntos. Y la pendiente depende de la posición del segundo punto. Si el primer punto y el segundo están próximos, la cuerda es una aproximación bastante acertada del recorrido de la bici. Movamos el segundo punto hacia el primero. La pendiente es un número. Al tender un punto hacia el otro, esos números tienden hacia un cierto valor que se denomina pendiente de la cuesta en ese punto. La recta que pasa por ese punto con esa pendiente se llama recta tangente, y es la recta hacia la que tienden las cuerdas al tender un punto hacia el otro. La pendiente de la cuesta es la pendiente de la recta tangente en ese punto.